Déjame respirar un momento. Venga, empiezo. Hola, soy Marc, entrenador del Tractor, y voy a responder las preguntas que nos habéis mandado por Instagram. A nivel de fuerza es complejo y hay que tener en cuenta muchos factores, pero sí que como a nivel principal lo que recomendamos es, o nuestra visión es hacer mínimo 2 inputs semanales de sentadilla, un input semanal de peso muerto, 2 inputs de fuerza de press y 1 o 2 inputs de fuerza de pull. En relación a esto, la dinámica va variando en función de la temporada y en función del objetivo. Sí que intentamos como base, para tener referencias a grandes rasgos, es que una de las sesiones, por ejemplo en sentadilla, será con un volumen de repeticiones mucho más bajo y el siguiente un volumen de reps mucho más alto, que sería dentro de un contexto más de hipertrofia. Esto grandes rasgos, pero lo principal es que cada semana tiene que haber 1 o 2 inputs mínimo de básicos a nivel de fuerza. Realmente sí que hay como tal semanas de descarga, aunque digan que no, hay muchos entrenadores, estoy reventado, sí, no. Lo que hay es, en función de una semana de descarga como tal entera no hay, lo que sí que hay son ajustes a nivel de volumen y a nivel de intensidad casi a diario. Hay semanas donde la sesión 2 casi es un trabajo de recuperación, hay semanas que sesión 2 vuelve a ser exigente. No me gusta implementar semanas enteras de descarga, pero sí que estoy constantemente variando ese volumen e intensidad para poder controlarlo y para que sea sostenible. Cuando esa programación ya realmente se te queda pequeña. O sea, al final es cuando esa programación ya no está adecuada a tu nivel, cuando no hay progreso, cuando ya al final la tienes más que superada, es el momento de pasar al siguiente nivel. Básicamente esto pasa al inicio, sobre todo cuando empiezas a hacer CrossFit, que muchos elementos pues quizás en programaciones más básicas se trabajan dentro de un contexto de consolidación, dentro de un contexto de aprender el movimiento, de ser constante a nivel técnico, de poder acumular repeticiones, y luego ya llega un momento que esto tienes más que dominado y tienes que empezar ya a hacer ese trabajo, ese movimiento dentro de otros contextos, como un contexto cardiovascular, un contexto de carga de trabajo. En el momento ya que dominas todos los elementos que te propone la programación y ya de forma aislada lo tienes controlado, es momento ya de empezar a entrar dentro de un contexto más competitivo, que normalmente son las competiciones de más nivel que trabajan este trabajo en concreto. Es imposible que pruebe todos los metcons que programo. Programo solo a nivel diario 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 4 o 5 metcons diarios distintos hay, por lo tanto es imposible que los haya probado. Sí que los principales, o los que solemos programar sobre todo en RX, en Elite y en Builder, la mayor parte de ellos están probados. Los otros lo que son adaptaciones de estos metcons principales, por lo tanto no está probado como tal, pero sí que está, tenemos muy claro qué objetivos tiene, cómo van a responder los atletas y sobre todo que están adecuados al nivel de cada uno. No probamos estas adecuaciones como tal porque sería buscar un atleta exactamente con un perfil muy parecido a otro para ver cómo responde, pero sí que la dinámica general está muy clara y por lo tanto podemos decir que todos ellos casi están unos testeados concretamente y otros muy controlados. A ver, entiendo que lo de interferencia intencionada se refiere a eso, básicamente a crear como estímulos negativos que hacen el propio movimiento más difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer cuerda legless con ring muscle ups, ¿no? Que al final el primer elemento pues crea una interferencia negativa o crea un desgaste previo importante para el segundo elemento para trabajarlo en fatiga. Pues esa dinámica, por ejemplo, es muy típica en según qué fases de la temporada. Esta dinámica sirve para consolidar un movimiento en concreto dentro de un contexto de fatiga y esto se trabaja mucho, repito, en pretemporada para trabajar esa resistencia muscular, para quizás trabajar ese elemento dentro de un contexto más de musculación. ¿Solemos trabajarlo? Sí. No te sé decir exactamente cuántas veces por semana lo hacemos y esto varía en función de la temporada. Como más alejados estemos del momento competitivo, más se trabaja en este tipo de estímulos para asegurarnos que luego cuando entremos en fase competitiva tengamos una resistencia muscular y estemos adaptados a ese elemento de forma muy sólida y que principalmente el factor limitante de ese movimiento sea
la propia dinámica del entreno y el contexto cardiovascular, y que no el entreno, no el elemento como tal, la resistencia, nos limite. Esto es complicado. El dolor, primero no deberíamos gestionar, primero tendríamos que definir cuánto dolor hay. Evidentemente el dolor es algo que no deberíamos tener entrenando, evidentemente afecta sí o sí en la programación y en la dinámica semanal. ¿Es probable que haya mucha gente que entrene con dolor? Sí, pero no me atrevería a decir dolor, sino molestia. Digamos que entre un rango del 1 al 10, pues dolores más importantes de 3 o 4 deberíamos ya intentar eliminarlos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ajustar esa programación, estos elementos que nos provoquen un dolor más alto que este valor de 3, 4, y ajustarlo. Se puede trabajar perfectamente a una buena programación. Tenemos un deporte mega rico a nivel de elementos y a nivel de adaptaciones, por lo tanto ajustarlo como para que ese valor no sea mayor de 2, 3 y que sobre todo esa lesión no empeore, pero esto no significa dejar de entrenar ni mucho menos. Repito, hay muchas posibilidades, hay que seguir moviéndose, entrenando, entrenar con cierta molestia puede ser en según qué momentos hasta beneficioso, pero que nunca sea un dolor muy importante. La fuerza es básica en cualquier deporte y en nuestro deporte, el CrossFit, lo mismo. Es imprescindible tener unos niveles mínimos de fuerza y es, por lo tanto, mega importante trabajarlo como tal, estructurarlo bien, y tanto la gente del día que pueda disfrutar de un buen apartado de fuerza, evidentemente, y la gente que ya tenga un objetivo competitivo con una programación concreta, también la fuerza es algo imprescindible y mega importante que hay que trabajarlo en todas las sesiones. A ver, como tal no hay nada bueno y malo en deporte, hay que tener claro por qué lo haces y qué objetivos tienes. El trabajo accesorio, por ejemplo, post-entrenamiento de una sesión de CrossFit, pues está de puta madre. Si tú quieres trabajar en ese momento concreto, pues quieres trabajar un accesorio que implica un trabajo de musculación concreta por mejorar la debilidad, por lo que sea, pues es un buen momento, sí. Nosotros normalmente, muchas veces después de la sesión de entrenamiento principal, tenemos un trabajo accesorio y que a veces está relacionado con el trabajo de hipertrofia o musculación. Si a alguien le va bien, pues terminar la sesión de CrossFit e ir a un gimnasio convencional a hacer musculación de toda la vida, pues si a ti te va bien, te funciona y te gusta, pues perfecto, nada está bien y mal. Pero sí que el trabajo de musculación es algo que también se hace en CrossFit, y un buen momento quizás es hacerlo ya como última parte de la sesión. Al final, cuando aprendí yo esto, cuando empecé a programar, casi fui 100% autodidacta, básicamente porque había muy poca gente que programara o que conociera, que programara al nivel que yo necesitaba. Al final se trata de esa balanza de formación, de experiencia y lo que es el testear y probar. Y eso te lo da los años. Llega un momento que hay gente pues, que tiene más facilidad a entender lo que va a pasar una vez programas un WOD. Yo en este caso siempre lo tengo muy claro. Al final es esto, siempre me he programado yo desde ya antes de hacer CrossFit con las dinámicas que hacía a nivel deportivo, y creo que es algo pues, que evidentemente pues, se me da bien y me gusta. Y simplemente lo que pide es eso, tiempo, testear, probar y reaccionar de los errores que hagas. Vale, hay 1000 formas de hacerlo. Y aquí está el kit de la cuestión y la dificultad que tenemos los que vendemos programaciones online, a buscar ese equilibrio entre una programación estándar y personalizar esa programación. Muchas veces es impensable poder dar servicio uno a uno, o sea, máxima implicación y hacer algo personalizado 100% a una persona en concreto o a tantas como usuarios tienes, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar herramientas para poder encontrar ese equilibrio, buena programación base y además que tenga ese trabajo accesorio, esas herramientas, para que todo el mundo, en función de la habilidad que tenga, pueda trabajarla y mejorarla. Lo que hacemos nosotros como el Tractor es ofrecemos un montón de trabajo accesorio. Tenemos quizás, está repartido en 7, 8 o 9 bloques. Uno de ellos es el trabajo de movilidad overhead,
Y eso, la aplicación automáticamente, hemos desarrollado varios parámetros que en función de los resultados que pones y las sensaciones que tú tienes entrando, pues te propone un trabajo y puede ser, por ejemplo, que sea ese. Lo que hacemos es 2 sesiones semanales extra de trabajo por sesión, que en este caso esa persona debería hacer para mejorar esa debilidad. Vale, un poco es como lo enlazamos con la pregunta de antes, la importancia de la fuerza, que básicamente es mega importante y es básico. No sé decirte exactamente qué porcentaje de la sesión tiene que tener fuerza o resistencia o qué número de tiempo exactamente. Lo importante es que la fuerza tiene que estar presente, que tiene que trabajarse y para que sea una programación correcta tiene que tenerse en cuenta 100% la fuerza. Otra cosa. CrossFit no es poner 4 elementos distintos y empezar a moverse como si no hubiera un mañana y cansarte mucho. Sí, es una parte que puede servir un día, pero el entrenamiento como tal, la visión que tenemos tanto desde el Tractor como Area United o de Tractor Boxes, es que la fuerza tiene que estar presente, tiene que estar bien estructurada, tiene que trabajarse y como en cualquier deporte es la parte quizás más importante o fundamental para crear esa base que luego nos asegura una buena condición física y un buen rendimiento. Un atleta medio de CrossFit, ¿cómo divide la semana? Al final la semana nos puede ayudar, por ejemplo, es una buena manera, un ciclo de semanal, es una buena dinámica para intentar trabajar todos los inputs que creo que deberíamos trabajar. Por ejemplo, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Deberíamos probablemente trabajar toda la fuerza de los principales movimientos básicos, lo que son sentadilla, peso muertos, presses y pulls. Esto debería trabajarse durante toda la semana. Repito, esto hay distintas dinámicas, en función de la programación que hacemos pues se trabaja más o menos, pero en todas os aseguro que como mínimo hay un input semanal de cada básico de fuerza. Luego, a nivel ya de vías energéticas o de tipo de Metcons, pues intentamos que también los elementos principales que utilizamos en CrossFit, por ejemplo tanto de halterofilia como de gimnasia, como de ejercicios monoestructurales, siempre estén todos presentes y en distintos métodos o modalidades de trabajo. Por ejemplo, si una semana hemos trabajado la halterofilia dentro de un contexto de watts largos, pues la siguiente semana vamos a trabajar la halterofilia dentro de un contexto de watts cortos. Por tanto, esto es una primera forma, un primer ajuste, una primera aproximación de programar, pero básicamente es que todos los elementos dentro de un ciclo de 4 semanas, por ejemplo, un mesociclo, se hayan trabajado de todas las formas distintas, tanto por elementos como por tipo de trabajo del propio elemento, sea de watts más largos o watts más cortos. Pues al final aquí está el kit de la cuestión de todo. ¿Hasta cuánto podemos apretar antes de morir? Básicamente es esto. El entrenamiento es un estrés más que aplicamos al cuerpo y que hay gente que en función de su día a día, en función de su vida, podrá este estrés de entrenamiento podrá ser más alto o más bajo. Por ejemplo, si nuestro nivel de estrés debido a nuestra vida o nuestro trabajo, nuestra familia y nuestras obligaciones fuera del entrenamiento son mega altas, esto ya implica que tenemos un nivel de estrés muy alto y que probablemente ya con poco entrenamiento vamos a llegar a llenar el vaso de estrés. Por lo tanto, podremos asumir mucho menos entrenamiento. Alguien que su entorno de vida pues sea muy tranquilo y este estrés puede casi llenarlo solo en entrenamiento, pues tendrá muchas más posibilidades de progresar. Evidentemente lo que hay que hacer es reaccionar al respecto, adaptarse. Hay momentos de la vida pues que probablemente pues no podamos entrenar tanto y sobre todo no obligarnos a tener que llegar a ese volumen de trabajo si realmente estamos muy fatigados. Controlarlo es básico, escuchar el cuerpo, descansar bien, porque son parámetros básicos para poder acumular o para poder asumir correctamente el entrenamiento. Pues no, aunque me gustaría, porque la última vez que competí fue después de dejarlo, fue aquí en el box, en la competición de Area United, me lo pasé genial con los compañeros, pero hay elementos que sigo sin poder disfrutar de realizarlos por ciertos dolores, como es las arrancadas, por ejemplo, y esto impida que probablemente pueda hacer una competición con garantías.
en un futuro no descarto, pero sí que será 100% por pasarlo bien. Sigue como base, no ha cambiado nada. Al final busca el rendimiento, es competición, es quién va más rápido a hacer las cosas. Lo que sí que ha cambiado, pues evidentemente ha sido que CrossFit ha crecido, el nivel es más alto y a veces pues se busca que la dificultad técnica a nivel de elementos pues sea mayor. Esta realmente es un arma de doble filo porque a veces se empiezan a valorar cosas que para mí no tienen sentido o no ayudan a definir quién está más en forma que otro. Por ejemplo, yo que sé, hay ahora elementos como los double crossovers, los crossovers, el handstand walk haciendo según qué pirueta. ¿Está bien? Sí. ¿Define esto estar más en forma o tener una base de forma más sólida como para mí es lo que representa el CrossFit? Pues no. Todas esas historias, todo ese circo que a veces los llamamos, pues yo 100% lo quitaría y es lo que quizás ha cambiado más respecto a la época que yo competía. A ver, una cosa es a nivel físico, a todo se puede trabajar, tanto a nivel físico como a nivel mental. A nivel físico, pues evidentemente pues hay atletas pues más capaces y menos capaces, pero al final eso todo el mundo lo tiene claro. Quizás las cosas más complicadas de trabajar son las cosas que están relacionadas en un contexto más psicológico. Y no todo el mundo sabe ni puede competir ni está preparado. A veces en este deporte enseguida pues hay como ya te sientes atleta y haces competiciones y es muy fácil si no se está preparado frustrarte. Todo lo que son inseguridades personales o la forma en que tú afrontas las cosas que no salen bien pues marcan mucho la diferencia y no todo el mundo al final es capaz de llevarlas bien. Para mí lo más complicado es aquella gente que se frustra mucho con los resultados y no sabe disfrutar del proceso y sobre todo no tiene claro que, me atrevería a decir que todos los atletas españoles o casi el 99% de atletas de todo el mundo de CrossFit son amateurs. Por lo tanto, las frustraciones o la necesidad de resultados debería estar siempre en un segundo plano y tendríamos que todos disfrutar de este deporte porque nos gusta y listo. Y a veces cuando eso no se acepta o tiene una visión distinta a eso, pues es cuando las cosas no funcionan. Pues sí, además, de hecho ya he organizado bastantes. Hemos hecho tanto, evidentemente, a nivel de box que hacemos ya desde hace muchos años, desde que abrimos. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho el Freak Challenge, que ha sido una competición realmente que ha sido una época muy bonita que hemos disfrutado de formas distintas de programar o de hacer espectáculos, que al final es lo que buscan las competiciones. Y sí, es algo que me gusta, no tengo planteado a corto plazo hacer nada especial o espectacular, pero sí que no descarto en un futuro pues participar y al final, sobre todo, lo que disfruto más es creando retos y organizando competiciones. El apartado de hacer WODs y organizarlos pues es lo que más me gusta y no descarto en un futuro pues participar donde me necesiten. La parte de CrossFit, de preparado o prepárate para desconocido, realmente mola y tiene que seguir existiendo. Lo que sí es que un poco enlazando con lo que he comentado antes de que nos estamos pasando a veces con según qué habilidades, pues sí que es verdad que hay que controlar un poco eso. Por ejemplo, no se puede quedar fuera atletas de gran nivel por no hacer crossovers simples. Ya sé que es fácil, ya sé que no debería ser complicado, pero hay gente pues que a nivel coordinativo pues los elementos necesitan más tiempo y es un elemento nuevo y que puede dejar fuera a un atleta de un nivel de estado de forma brutal y espectacular por un elemento que para mí o para mucha gente es una tontería que no te ayude a definir estar más en forma, ¿no? Y eso es lo que no puede pasar. Por lo tanto, que esto debería hacer una lista de los elementos que salen o no salen, es una opción. La otra opción es no fliparse con lo que toca hacer y que con los básicos se puede hacer muchísimas cosas ya. Pues todo depende de tu background. Lo que hayas hecho antes de empezar a hacer CrossFit marca mucho la diferencia. Por ejemplo, gente que ha hecho deportes donde el componente de rendimiento puro y duro pues es muy importante, como el atletismo,
o que a nivel coordinativo haya hecho gimnasia deportiva, pues tiene mucho que ganado. Pero sí que podríamos decir que la gente con muy buena base, en unos 3 años de CrossFit bien hecho, ya podría empezar a llegar a un porcentaje de su potencial bastante elevado. Por ejemplo, un 90% de su máximo potencial de rendimiento. En unos 3 años bien entrenados de CrossFit, teniendo ya cierta base de condición física previa. Gente que no tenga esa base, pues quizás más tiempo, gente que le cuesta un poco más, pues quizás más tiempo, y hay gente que hasta menos tiempo. Luego, a partir de cuando ya has llegado a tu máximo potencial a hacer grandes cambios, pues esto no existe, pide tiempo y ya solamente hay 2 opciones. Uno, que mejores poco a poco, o 2, que te dopes. Ya está. Nada. Sí, evidentemente. O sea, hay muy buenos atletas en España, CrossFit está mega consolidado como dinámica, hay mucha gente que compite, hay buenos entrenadores, hay buenas instalaciones. Ya hay más apoyo por parte de las marcas para que esa gente pueda entrenar bien, que esto es clave al final, no tener que estar currando 8, 10 horas al día y encima tener que entrenar. Esto es básico para asegurar que los atletas se pueden recuperar bien, que pueden destinar las horas que hace falta en este deporte. Pero sí, pero al final sigue siendo un deporte amateur, aunque no lo queramos, aunque no nos lo creamos muchos de nosotros, pero es así, es un deporte amateur donde poca gente se gana la vida con esto, pero hay nivel en España, sí, hay buenos atletas, sí, y seguro que el futuro para mí pinta muy bien. Sí, no, la fuerza es básica, mover los kilos es básico, lo que sí que quizás la clave es cómo organizas o cómo haces mover esos kilos. No es tanto moverlos o no, es cómo los haces mover. A veces hay competiciones o hay fases de competición, por ejemplo, ha habido algún Open o alguna semifinal, algunos quarters o alguna fase de mucha importancia donde no hay muchos metcons, no hay muchos test. Por ejemplo, hay 4 o 5 test donde ponen allí una RM de un elemento de halterofilia. Pues para mí eso es una cagada, por ejemplo. Se puede meter eso cuando ya hay muchos otros test más relacionados con el CrossFit. Hay muchas formas de poner kilos y para mí los kilos deberían siempre priorizarse dentro de un contexto de capacidad de trabajo. Evidentemente hay que trabajar mucho, hay que entrenar mucho los kilos para mejorar nuestra fuerza y para que luego en WODs o en Metcons o en test donde la fuerza sea un factor importante, esa carga te pese menos porque tienes más fuerza máxima. Pero valorar por sí solo la fuerza máxima en CrossFit se puede hacer siempre y cuando los otros test estén bien cubiertos y haya una buena base, no solamente que haya 4 test y de esos 4 uno sea fuerza máxima, porque luego es fácil que haya gente allí pues que no esté a la altura y a nivel de resultados pues queden descompensados. El CrossFit con la posición. La posición tiene muchas partes y esta pregunta entiendo que es más dentro de un contexto de entrenamiento, ¿no? Y de pruebas físicas, porque al final CrossFit es la hostia o ese tipo de entrenamiento es la hostia para entrenar como base. Al final construir una buena base de condición física y que esta base, evidentemente, puede ser aplicada en cualquier deporte o en cualquier necesidad de rendimiento, sea una posición o sea otro deporte en concreto. Yo tengo la suerte de haber disfrutado de este deporte durante muchos años, tengo una base muy consolidada a nivel deportiva y yo solo casi el 90 y pico % de mi base de preparación para la oposición fue hacer CrossFit, no dejé de entrenar en ningún momento, yo entrenaba con mi grupo de competición igual, seguía mi programación de entrenamiento, en este caso dirigida a rendir en CrossFit, y lo que sí que es la fase final y cuando se acerca el momento de la oposición ya al día de las pruebas físicas, pues evidentemente pues preparé de forma concreta esas pruebas para ser eficiente, para asegurar a nivel mental rendir ese día, pero como base el CrossFit es una gran herramienta para cualquier oposición, evidentemente luego haciendo el trabajo concreto que haga falta. Sí, como he dicho antes, la programación, sea la Basic, sea la RX,
Al final son programaciones que buscan mejorar tu forma física y la forma física en CrossFit en este caso es mejorar tu base de condición física y te servirá para aplicarla sea cual sea la oposición. Evidentemente luego, repito, habrá que habrá que analizar cada oposición que pide, qué pruebas en concreto y luego ya hacer una fase específica de preparación para esas pruebas. Pero como base es buenísimo trabajar ese tipo de dinámicas de entrenamiento que utilizamos en CrossFit para asegurar nuestra condición física sea buena. Pues como pude y evidentemente es difícil a veces encontrar ese equilibrio, hay cosas que sí o sí se resienten, una oposición implica máxima implicación, lo que puedo recomendar yo es rodearte de gente válida que te ayude y es lo que tuve, lo que aún estoy trabajando para asegurar que sea posible, rodearte de grandes profesionales que puedas darles la confianza para que te ayuden a seguir a nivel de negocio. Lo que es el trabajo de bombero es sencillo, es complejo, pero sencillo a la vez. Te tocan guardias, vas ahí a trabajar y listo, no tiene más, está todo organizado. Lo difícil es lo complicado es lo que tú tienes que gestionar, que en este caso son tus negocios, las programaciones, el entrenamiento. Y eso, la clave es saber delegar, aprender a delegar, que a mí me costó, pero hay que aprender a hacerlo. Y sobre todo tener confianza con el equipo. ¿Pasa factura? Sí, evidentemente, porque no puedes dar la prioridad que muchas veces los negocios tienen que darse, pero hay que buscar hay que conseguir encontrar un equilibrio que te funcione. Ya, gente. Bueno, ya está. Estas estaban bien. Estas las he hecho. Bueno, ya está, ya lo iremos haciendo y punto.